Hermanos, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la presente reunión de Ministerio de la Palabra del Señor y vamos a hacerlo cantando con un himno. Es el número 153. Dice su primera estrofa: cual la mar hermosa es la paz de Dios, fuerte y gloriosa es eterna paz, grande y perfecta, premio de la cruz, fruto del Calvario, obra de Jesús. Himno número 153. Cual la mar hermosa es la paz de Dios, fuerte y gloriosa es eterna paz, grande y perfecta, premio de la cruz, fruto del Calvario, obra de Jesús. Descansando en Cristo, siempre paz tendré. En Jehová confiando, nada temeré. En el gran refugio de la paz de Dios, nunca hay molestias, es perfecta paz. Nunca negra duda, pena ni pesar, vejaciones crueles pueden acosar. Descansando en Cristo, siempre paz tendré. En Jehová confiando, nada temeré. Toda nuestra vida cuidará Jesús. Cristo nunca cambia, Él es nuestra paz. Fuertes y seguros en el Salvador, siempre moraremos en su grande amor. Descansando en Cristo, siempre paz tendré. En Jehová confiando, nada temeré. Oh Señor amado, tú nos das quietud, de ti recibimos celestial salud. Haznos conocerte, te amaremos más. Sé tú nuestro dueño, príncipe de paz. Descansando en Cristo, tengo siempre paz. En Jehová confiando, hallo gran solaz. Bien, hermanos, tengamos un momento de oración y que un hermano en comunión de nuestras asambleas pueda encomendarnos al Señor, por favor. Padre bendito, Padre celestial, alabado sea tu santo nombre, mi Señor y Dios, misericordioso para con nosotros. Siendo pecadores, tú enviaste a tu Hijo amado a buscarnos, a entregarnos tu palabra, tu luz, tu verdad. Así
conocimos tu obra santa, desde un principio de la creación hasta el final. Verdaderamente, mi Señor y Dios, gozoso estamos porque recibimos tu palabra a través de todo este tiempo. Aquellos que, arriesgando su vida, entregaron tu palabra. Hoy día mismo, en distintos países, también son perseguidos los hermanos. Por ello te rogamos que tú los defiendas. Extienda tu mano, cúbrelos con tu santo manto, para que se siga predicando tu palabra a través del mundo. Y así, mi Señor, en esta noche también queremos conocer tu mensaje para hoy, para que nosotros sigamos atentos, estemos alegres, en paz, a pesar de todas las tribulaciones que hay en el mundo, pero nosotros estamos contentos porque tú estás con nosotros. Verdaderamente, Padre Celestial, quedamos agradecidos para escuchar tu palabra y bendice al hermano. Guíalo de principio a fin para entregar tu palabra. Señor mío y Dios mío, gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, ya nos tocaría, Dios mediante, terminar este capítulo 4 de la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Vamos a leer completamente el capítulo, pero lo que habremos de mirar es desde el 14 hasta el final, el 21. Pero leamos completo el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, versículo 1, dice así su palabra. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a sí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor.
el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Hasta allí, que el Señor agregue su bendición a su palabra. En realidad, hermanos, al mirar esto que ya hemos venido mirando y lo que hemos aprendido que el apóstol Pablo nos ha enseñado acerca de los versículos anteriores del 14, hemos visto una tremenda realidad. Muchas veces se nos pierde de vista y no nos damos cuenta las cosas que tuvieron que pasar aquellos apóstoles. Y muchos hemos escuchado muchas veces cómo ellos entregaron su vida en martirio por amor a Cristo. En realidad, hermanos, al comenzar este nuevo y terminar estos versículos de este capítulo 4, ya luego, Dios mediante, habremos de entrar a lo que atañe a las reales o los reales problemas que habían en aquel lugar, problemas gravísimos que habían y que podemos encontrar en el capítulo 5. Miremos esto en primer lugar. Aquí, hermanos, podemos ver que el Pablo cambia el tono. El tono lo cambia completamente de lo que venía hablando anteriormente. Él, de cortante, pasa a ser tierno y se dirige a ellos como un padre, a pesar de su extremo y de lo que realmente ellos estaban haciendo. En realidad, el extravío que ellos estaban, a pesar de ese tremendo extravío que ellos vivían, Él les habla como un padre y se dirige como su padre espiritual que era, de la mayoría que estaban allí en aquel lugar de Corinto. Él los amaba profundamente y anhelaba que se volviesen de sus errores y le siguieran a Él. Aquí, hermanos, podemos mirar el versículo 14 y podemos ir desglosando lo que nos enseña en esta porción. No escribo esto, dice Pablo, para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. No era la intención de Pablo avergonzarlos a ellos, aunque pudieran haberlo estado después de leer la carta. Y esto debido a la última sección, al denunciar su arrogante y presuntuosa autoimportancia que ellos tenían. Hermanos, cabe recordar esto, lo que hemos ya visto anteriormente en los capítulos 1 al 3. La vanidad y la vanagloria. Cómo ellos confiaban en aquellas cosas que eran tan tremendas. Cosas que no tenían ningún valor, pero que ellos las vivían. Era algo presuntuoso y su autoimportancia que la cual ellos vivían. Y hermanos, y esto en contraste con el grupo que sufría y que eran menospreciados como eran los apóstoles. Había ocasiones en que sí quería avergonzarlos Pablo y muchas veces lo ocupó. Basta leer, hermanos, un poquito más adelante en el capítulo 6 y ver el versículo 5. Pablo dice de esta manera: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Sí, Pablo muchas veces tuvo que ocupar aquello de avergonzarlos realmente y hacerles ver su error. También en el capítulo 15 de esta misma carta, el apóstol Pablo también ocupa esa palabra y ocupa el avergonzarlos a ellos. En el versículo 34 dice Pablo del capítulo 15: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Sí, queridos hermanos, muchas veces Pablo tuvo que avergonzar a aquellos hermanos para hacerles ver el error en el cual ellos se encontraban. Así que pero en esta sección, Pablo no buscaba avergonzarlos, aunque es muy posible
que cuando se leyó esa carta, ellos se sintieran avergonzados. Hermanos, debía ser lo correcto o lo común en un creyente. Cuando la palabra nos habla, debiéramos sentirnos avergonzados y enmendar nuestro rumbo. Él quería, en realidad, hermanos, advertirles, pero los soberbios no aceptan fácilmente la reprensión de otros, porque los menosprecian. Y esto ocurría allí en Corinto. Ellos tal vez despreciaron a Pablo y se oponían a aquellas cosas que él les enseñaba. De modo que Pablo les recuerda que eran sus hijos amados. Los amaba y su tono cortante no había surgido de ninguna falta de afecto. Este tono que Pablo tenía, ¿no había afecto por ello? Por supuesto que sí, porque les amaba como hijos. Ni tampoco era de un espíritu poco paternal, porque él era su padre y su padre en Cristo. La advertencia era profundamente sincera, pero hermanos, surgía de su amor por ellos, del inmenso amor que Pablo tenía por aquellos hermanos que estaban allí en Corinto, sus hijos espirituales. Les amaba profundamente. Y es por eso que Pablo aquí comienza a hablar y habrá de hablar de un tema paternal, algo que tiene que ver como un padre y un hijo. Y les podrá dar a entender lo que ellos tenían. Miremos, hermanos, el versículo 15 dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Él era su padre espiritual. Ahora Pablo enfatiza la singularidad de su relación con ellos. Tenían muchos instructores que podrían cuidar de ellos y ayudarlos en el camino cristiano, pero solamente un padre. Aquí esta palabra que usa Pablo, el yo os engendré. Aquí es llamativo lo que Pablo usa cuando lo dice de esta manera. Es enfático para destacar que él había sido el instrumento de la salvación de ellos. Él era quien les había salvado. Él, en realidad, él es el que había llevado el mensaje a aquellos hombres de allá en Corinto. Sin embargo, aquí Pablo se escuda inmediatamente y deja por lo claro que no era él quien salvaba a aquellos corintios, sino que dice, sin embargo, él introduce dos cosas. Dice, en Cristo Jesús y por medio del Evangelio. Lo que había sido cumplido era mediante Cristo como el agente y por el poder del Evangelio. En Cristo Jesús y por medio del Evangelio. El Evangelio que Pablo llevó a aquella ciudad de Corinto. Fue Cristo quien había actuado con su poder y palabra, pero había sido llevado a cabo mediante Pablo. Yo os engendré en Cristo. Versículo 16. Por tanto, dice él, os ruego que me imitéis. A la vista de la relación entre ellos, él les ruega que sean seguidores, imitadores de él, como padre. Esto sería de esperar de un hijo. Eso era lo normal, que pudiera imitar a su padre. Este tema de la imitación es recurrente, hermanos, en las epístolas de Pablo. Aquí podemos mirar varios pasajes en las que Pablo dice esta palabra y se repite no solamente lo que estamos leyendo aquí en Corinto, también en el capítulo 11 de esta misma carta, capítulo 11, versículo 1, Pablo dice de esta manera, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Les encarga aquello. En Filipenses, un poquito más adelante, Filipenses capítulo 3 y versículo 17, Pablo dice de esta manera, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 6, dice de esta manera, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor,
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y usted lo puede ver en su casa, tal vez. En 2 Tesalonicenses, o veámoslo, estamos al lado. 2 Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 7 dice de esta manera: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo se atrevía a decir esto, que podían mirarle a él y ser imitadores de él, porque él era imitador de Cristo. Los convertidos, especialmente los procedentes de un trasfondo pagano, sabían muy poco en realidad de la vida cristiana, pero podrían verla en Pablo, podrían mirarla en él. Hermanos, ¿cuántas veces escuchamos de palabras cuando dicen, yo no vengo de una familia cristiana? El que habla no tenía ningún cristiano, solamente había uno solo, pero teníamos una lejanía con él. Y cuando yo logré tener contacto con ese tío, yo miraba como él era un seguidor de Cristo y miraba el testimonio que me dio de su vida. ¿Y sabe lo que me llamó la atención? Empecé a mirar mucho las cosas de Dios cuando vi el accionar de mi tío. Como era humilde en el accionar cuando a él le reclamaba. Él vivía en torno a una familia completamente inconversa. Era el único cristiano. Me llamó poderosamente la atención cuando miré su testimonio. Él era un imitador de Cristo y yo podía ver algo en la vida de él. Estos hombres que también habían encontrado al Señor, que venían de un trasfondo pagano, idólatra, podían verla esta vida en Pablo. ¿Y qué tenían que hacer y qué podrían hacer? Podrían imitarle, podrían imitar a Pablo. Desde luego esto sería cierto de todos los siervos que estaban alrededor de él, como lo dije en este caso de ejemplo, como mi tío, como el hermano Pedro, que ha vivido toda una vida sirviendo a su Señor, en lo que han visto los demás. Hermanos, somos tremendamente responsables de vivir una vida acorde de que estamos viviendo y sirviendo a nuestro Señor, porque nuestros ojos nos miran. Una responsabilidad a imitar. Los jóvenes convertidos de hogares impíos, al aprender de su Biblia, deberían ser alentados a imitar a los hombres piadosos que los querían, en realidad los guiarían e instruirían para que vivieran como ellos vivían. Hermanos, aquí me detengo un poquito. Y en esto podríamos mirar algo que a mí me llama mucho la atención en Hebreos 13. Hebreos capítulo 13. Y en realidad es algo sumamente conocido. Hebreos capítulo 13 y versículo 7 dice de esta manera: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermanos, ¿por qué me detengo en esto? Porque realmente Pablo está pidiendo que seamos imitadores de él, porque él es imitador de Cristo. Es lo que vemos en su vida diaria de Pablo y que vemos en cualquier hermano que nos lleva a la delantera. Y aquí el que escribe dice de esta manera: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, y dice, e imitad su fe. A eso somos llamados. A eso es lo que Pablo nos está enseñando. Pero hermanos, debo decir esto lo digo con respeto, pero lo digo en el tenor de un consejo sano. Muchas veces hemos escuchado de hermanos y les miramos en su vida. Pueden ser excelentes creyentes, pero ¿sabe cuál caen? Creo yo que es un error. Desean imitar incluso cómo habla el hermano. A mí me llamó mucho la atención de un hermano que conocí fuera del país. Y ese hombre le conozco como un gran expositor de la palabra. Y un día me encuentro con un joven. Y sabe, cuando yo empiezo a escuchar a ese joven, hablaba idénticamente como ese hermano que yo le he nombrado. Hacía los mismos gestos, usaba la misma voz,
Y en otras palabras podemos decir, hermano, que ese hermano no tenía identidad propia. No somos llamados a imitar como hablan ellos, pero somos llamados a ser imitadores. ¿De qué cosa? ¿Cuál haya sido el resultado de su conducta? E imitar su fe, su buen testimonio. Así que, hermanos, debemos buscar nuestra identidad propia. Tal vez con nuestra voz, que no es igual a la de ese hermano, que queremos tanto y apreciamos. Pero debemos ser nosotros mismos y debemos mirar la fe que ellos tuvieron y el accionar que ellos tuvieron. En realidad, esto es sumamente importante entenderlo y entenderlo bien para ver y cómo desenvolvernos cada uno de nosotros. Versículo 17 dice de esta manera: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Por esto mismo, es evidentemente para que pudieran aprender a imitarle, y Timoteo podía ayudar en esto. Él estaba completamente capacitado para poder hacer esto. Era un obrero probado y aprobado. Pablo había decidido enviarlo. Su presencia entre ellos les recordaría la vida de Pablo y de la manera que él se comportaba, que era de acuerdo a Cristo. Esto se refiere a lo que él enseñaba y vivía en unión con Cristo. Esta enseñanza era la misma donde quiera que iba, y cada asamblea era instruida ampliamente. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 17, dice algo al respecto. 7:17 dice: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Era su enseñanza que Pablo llevaba a todas las iglesias. Capítulo 11, versículos 16 dice: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Era un hombre que procuraba llevar que las iglesias anduvieran en orden. Era su enseñanza que impartía en todo lugar donde él iba, que había y debía haber un buen funcionamiento de la iglesia del Señor. La recomendación de Timoteo era genuina en realidad. Él era amado de Pablo y era fiel. Otro aprecio de Pablo que tenía por este joven hermano Timoteo se encuentra en Filipenses, capítulo 2 y versículo 20. Dice al 22. Filipenses capítulo 2, versículo 20 al 22. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Un joven hermano que servía al Señor. Sé que hay muchos hermanos mayores que apoyan a sus hermanos jóvenes y esperan que ellos maduren y puedan, y puedan ser ellos los hermanos que habrán de quedar en las asambleas si el Señor no viene. Serán hermanos que sean como estos Timoteos, hermanos amados y hermanos fieles, hermanos probados y hermanos aprobados, que puedan servir al Señor y dedicar sus vidas por amor a su Señor. Sería para ellos en realidad un excelente consejero en las cosas del Señor. Pero la misión de Timoteo podría ser interpretada como que Pablo estaba mal dispuesto a ir. En otras palabras, como que él no quería ir. En los versículos 18 al 21, el apóstol pasa a responder esta suposición que ellos tal vez tenían. Leamos el versículo 18 y 19.
Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. En 2 Corintios, un poquito más adelante, veamos el capítulo 10. Para tomar esta idea. En 2 Corintios capítulo 10 y versículo 10 al 11 dice de esta manera: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra, por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Estaban envanecidos. Estaban envanecidos. En otras palabras, como que ellos estaban pensando y decían, Él solamente nos habla fuerte por medio de cartas. Pero la presencia de Él es totalmente débil. Mire la vanidad en que estaban estos hermanos allí en Corinto y cómo reclamaban contra su padre espiritual. Se oponían a Él. Aquí en esto indica que los sabía en Corinto que consideraban que las cartas de Pablo eran, ¿qué cosa? Eran graves y como que poderosas. Así lo miraban ellos, pero estando presentes no. Pero que en presencia Pablo era débil. De modo que no les volvería a visitar. Así pensaban ellos. Y esto los envalentonaba en sus declaraciones. Hermanos, estaban envanecidos en contra de su padre. Pareciera que cuando Pablo estuvo con ellos, su presencia debe haber refrenado a muchos, pero que al estar ausente, sentían que eran dueños de la situación ellos, estaban envanecidos. No solo dirían que enviaba a Timoteo como sustituto, sino que su carta serviría en realidad para lo mismo. En esto estaban totalmente equivocados ellos. Él iría pronto y agrega algo que Pablo nunca dejó en su vida. Y habremos de verlo un poquito más adelante, cómo era su vida real, dependiendo del Señor. Él iría pronto si el Señor quiere. No era un móvil de él. Si el Señor quiere. Sus movimientos son dirigidos por el Señor, hermanos. Y solo el freno divino le podría detener. Cuando llegue, pronto sabrá cuánta realidad hay en las palabras de estas personas. Parece que se estaba hablando mucho en Corinto y debe haber hablado muchas cosas de esos hermanos envanecidos. Sin duda ellos estaban diciendo, es muy posible, en son de triunfo, viene Timoteo en lugar de Pablo. Pablo no viene. Es como que ellos decían, ya les decíamos a ustedes, solamente se atreve a enviarnos cartas, pero él no viene. Hermanos, qué terrible es pensar cuando un hijo actúa así con su padre. Estamos hablando del tema espiritual, de su padre espiritual. Pablo tenía razones para creer que eran vanas pretensiones. Su llegada mostraría la falta de poder de la cual ellos adolecían y que no tenían. Versículo 20 dice de esta manera: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios se refiere aquí a su realidad espiritual presente. Es el ámbito en el que se reconoce su gobierno y su poder se exhibe en las vidas de su pueblo. En la evidencia de ¿qué cosas vemos? ¿Qué es el poder de este reino? En tres cosas: justicia, paz
y gozo en el Espíritu Santo, como lo dice allí en Romanos, capítulo 14 y versículo 17. Dice, no consiste en palabras, sino en poder. Significa que la evidencia de que uno está en el reino no reside en meras palabras, sino en el carácter producido por el poder del Espíritu de Dios. Pablo tiene el propósito de buscar este poder entre estos orgullosos en Corinto cuando llegue. Versículo 21. ¿Qué queréis? Mire lo que pregunta Pablo a sus hijos. Primera pregunta, ¿qué queréis? Y luego dice, iré a vosotros con dos cosas, con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Él les pregunta a ellos, ¿iré con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Esa es la pregunta que le hace Pablo a sus hijos amados. ¿De qué manera queréis que vaya? Ahora él pone firmemente sobre ellos la responsabilidad de la decisión. La pregunta no es, que Pablo hace, si él acudiría, sino cómo acudiría. ¿Queréis, hermanos, que vaya con vara? ¿O sencillamente queréis que vaya con amor y espíritu de mansedumbre? Estaban tan envanecidos. Ellos solamente eran hermanos que producían palabras vanas y atacaban incluso a su Padre Celestial. Las alternativas habremos de mirarla a continuación. Estas son las alternativas que pone Pablo entre ellos: la vara y el amor y espíritu de mansedumbre. Miremos la vara. En realidad, hermanos, la vara habla de disciplina, corrección, severidad, reprensión. Solo la persistencia en su espíritu de rebelión justificaría tal acción. Si ellos se mantuvieran en la misma rebeldía, Pablo tendría que ir solamente a ese lugar y llegar con vara para reprender, para disciplinar, para corregir. Era la opción de ellos, elegir cómo Pablo llegaría a la ciudad de Corinto, a aquella asamblea. En realidad preferiría acudir Pablo con amor y ejercer su afecto paterno a la luz del arrepentimiento y obediencia de ellos. Esto es lo que Pablo esperaba. Esto es lo que Pablo invocaba. Él esperaba que aquellos hijos amados que él los tenía tan entrañablemente en su corazón recapacitasen y así Pablo pudiera ir de una manera totalmente diferente. Cuando habla así aquí del el amor y espíritu de mansedumbre, hermanos, esto significa que a causa de su actitud cambiada, que ellos se habían arrepentido de aquello y su sujeción, no tendría necesidad de ejercer su poder apostólico. Él seguía siendo su padre, pero él era un apóstol, era un siervo y un administrador de Dios y tenía el poder de parte de su Dios para ejercerlo, sino que toda su manera de hacer estaría marcada en realidad, hermanos, por esto, por la gentileza y el espíritu conciliador surgiendo de su fortaleza interior que Pablo tenía, que venía de su poder interior, y no eran meras palabras solamente que Pablo ocupaba, al contrario de lo que hacían los corintios. En realidad, hermanos, este capítulo 4, ya al ir terminándolo, podemos ver tantas cosas que hemos aprendido. Hemos mirado en un principio lo que esta carta nos enseña. Este capítulo nos enseña cuando hablamos de los servidores y de los administradores.
y mirábamos los requisitos que se exigían de aquellos hermanos que habían sido dotados con un don y que debían ejercerlo de una manera disciplinada, de una manera que pudiera llevar el alimento diario y contundente a los suyos, para que pudieran estar bien alimentados y pudieran ir madurando y pudieran ir creciendo en el Señor, para que pudieran llegar a una estatura que demanda la palabra de Dios, a una estatura de madurez. Es lo que hemos visto en un principio. También hemos mirado a continuación todo el sufrimiento, todo el contraste que Pablo hace entre aquellos hermanos envanecidos y orgullosos de Corinto, y donde ellos se presentan como aquellos apóstoles y aquellos siervos y administradores que estaban sufriendo y eran escarnio delante del mundo. Y Pablo agrega delante de los ángeles, del mundo y de todo el ser humano. Ellos llegaron a ser un espectáculo a todo el mundo. Hermano, ¿cómo se sentiría usted que alguien le tuviera de esa manera y más encima ocupar estas palabras que Pablo ocupó? Llegamos a ser la escoria del mundo, el desecho del mundo. Esa era la manera en que era mirado Pablo por el mundo antiguo en el cual él vivió, y solamente era porque él amaba a su Señor y vivía una vida acorde a lo que su Señor demandaba. Eso le llevó a sufrir tremendas cosas, tremendas atrocidades, y vimos en el anteriormente que Pablo tuvo un tremendo privilegio. Llegó a sufrir las mismas cosas que sufrió su amado Señor. Sintió sed, tuvo hambre, no tenía morada fija donde vivir. Dice que al Señor le abofetearon en su cara, a Pablo también hicieron lo mismo, le abofetearon en su rostro. Pasó las mismas cosas que pasó su Señor. Qué tremendo privilegio que tuvieron aquellos hombres de poder ser escarnio al mundo. ¿Y sabe por qué era? Por amor a Cristo, por amor a su Señor. En realidad, hermanos, este capítulo 4 nos presenta varios desafíos. Uno de ellos es que no dejemos de observar la posición del ministro de Cristo, la responsabilidad del administrador y la riqueza de los ministerios que nos han sido confiados. La mente de Dios, las verdades de Dios han sido confiados en hombres, pecadores salvados, que han sido dotados con un don y que deben servir como siervos y administradores. ¿En beneficio de quién? ¿De ellos mismos? Por supuesto que no. En beneficio de los suyos, en beneficio de sus hijos, en beneficio de los creyentes. Otra cosa más que también debemos tener en cuenta, y esto es en son de pregunta. ¿No deberíamos, hermanos, sentirnos alentados a llevar el pequeño sufrimiento por Cristo que nos toca muchas veces llevar? Cuando consideramos las expresiones que describen lo que Pablo y otros soportaron: espectáculo al mundo, sentenciados a muerte, insensatos por amor de Cristo, blancos de maldiciones, perseguidos, difamados, escoria y desecho del mundo. Así miraron a aquellos hombres, a aquellos apóstoles, a aquellos siervos de Dios. Y otra cosa que miramos, el reino de Dios no se expresa con palabras, como lo estaban haciendo ellos, sino con poder. Pablo los desafía a los corintios. Y también, Pablo, hermanos, podríamos ocupar estas mismas palabras de desafío de Pablo para nosotros. También recibir ese desafío. ¿Respecto a qué cosa? A la realidad de la que profesamos. La realidad no se ve en las palabras, declaraciones, gestos vacíos, arrogantes pretensiones, sino en las vidas que dan evidencia de poder de lo alto,
el poder de la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y aquí, hermanos, podemos mirar algunas notas de esto. Cuando Pablo usa esa palabra 10.000 años, en realidad Pablo no está exagerando esto a propósito y les dice 10.000 años. Es un uso exagerado que Pablo hace para demostrar una tremenda verdad, que solamente, aunque tuviesen 10.000 años, pero solamente podrían tener un padre, que era él. Eran sus hijos amados, a los que él amaba con todo su corazón. La palabra ayo, para alguien que está escuchando, tal vez es un creyente nuevo, o todavía no lo ha entendido. Bueno, esta palabra ayo indica, era una persona que cuidaba del bienestar o se encargaba del cuidar del bienestar moral y físico de un muchacho. Estaba a cargo de ese ayo. Él lo acompañaba a la escuela y también de vuelta a su hogar y le enseñaba a comportarse. El argumento aquí es que no hay comparación posible entre su relación con el muchacho y la que éste tenía con su padre. Aunque tuviese 1.000 años, 10.000 años, él podría tener solo un padre. Aunque ese hombre se preocupase de él, ese ayo no era comparable con su solo padre. Así Pablo tenía una relación singular con los corintios y ellos hubieran debido sentir un profundo reconocimiento hacia él. ¿Pero qué cosa tenían ellos? Ocupa aquí el apóstol esta palabra, envanecidos. Es una expresión característica de esta epístola. Era un peligro constante y peculiar para los corintios. Aquí, hermano, usted podemos verlo en esta misma carta, capítulo 4, versículo 6. Dice de esta manera: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Capítulo 5 y versículo 2. ¿Y vosotros estáis envanecidos? ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. Ellos se habían hecho adictos a los pecados de orgullo y de autoestima. Estaban envanecidos de su propia importancia. Parece haber impregnado todas sus actividades y haber afectado las actitudes de ellos. Aquí, hermanos, podemos ver cómo Pablo se dirigía y cómo vivía su vida en dependencia del Señor. Si el Señor quiere, era un rasgo de la perspectiva de Pablo y de su aceptación de la autoridad y providencia del Señor. Su experiencia, esta la vemos registrada. Veámoslo, hermanos, en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Versículos 6 al 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y Pablo era dócil a lo que el Señor quería hacer en su vida. Intentaron hacer esto, el Espíritu Santo les cerró la puerta. Intentaron hablar la palabra, tampoco les fue permitido.
Si el Señor lo que él quería, hacía en la voluntad de él, y Pablo lo obedecía. Esto permaneció para siempre con él. Y hermanos, hay bastante para leer en cuanto y corroborar lo que Pablo hacía en su vida diaria. Romanos, capítulo 15, versículo 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Si el Señor quiere, hermanos, esto debemos tenerlo en nuestras vidas, impregnarnos de esto. Si el Señor quiere, podremos reunirnos el domingo en la mañana y en la noche. Si el Señor quiere, mañana podremos hacer esto o aquello. ¿Cuántos planes podemos hacer? Y hemos visto lo que sucedió con Pablo. Hizo unos planes para hablar en este lugar, el Espíritu Santo les prohibió. Quisieron hablar en esta otra ciudad, el Espíritu Santo les prohibió. Cuán importantes son estas palabras y entenderlas como Pablo la entendía. Si el Señor quiere. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 7. Primera a los Corintios, capítulo 16 y versículo 7 dice: porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Él quería y deseaba estar con ellos, si el Señor lo permite. Filipenses, capítulo 2, versículo 19 al 24. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego, que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Cuán importante es, hermanos, esto grabarlos en nuestra mente y en nuestros corazones, si el Señor quiere. ¿Queremos hacer algo en nuestra vida? Cuán importante es poner eso en oración y decirle: Señor, en primer lugar, en privado en nuestras oraciones: Señor, esto es lo que yo deseo hacer, pero quiero hacerlo solamente si tú lo quieres.